Seguimos por CX30 Radio Nacional, 1130M por aire, radionacional.com.uy por internet. Tenés la 30 también como aplicación. Estamos en Facebook ahora mismo, en vivo, ¿en dónde estamos? Ese es el nombre de nuestro programa. Sí, se llama con una pregunta, ¿en dónde estamos? También en X, arroba en dónde estamos. Instagram, en dónde estamos, Uru. Y nuestro canal YouTube, Mira en dónde estamos. Suscríbete porque es absolutamente gratis. Ayudás a difundir nuestras ideas de la democracia representativa, especialmente el Estado de Derecho, nuestras garantías, nuestras libertades, a través de este canal YouTube, Mira en dónde estamos. Sigue sumando afortunadamente un montón de suscriptores, vamos en miles de suscriptores ya y seguimos viendo que los videos van sumando y sumando visitas e interacción también. Eso es muy bueno, nos estimula muchísimo a continuar porque hay mucho interés de parte del público uruguayo como también del público de nuestro continente en revisar todos estos temas que son de vital importancia, no solo para nosotros, sino para las generaciones que vienen, para los que ya nacieron, para los chiquitos, para los jovencitos, porque están absolutamente estropeados los estados de derecho con todas las garantías que nos brindan nuestros instrumentos constitucionales, que es, bueno, es la ley suprema. Cada constitución es la ley mayor, la ley suprema que constituye a cada una de nuestras naciones, de nuestros países, dándonos un orden jurídico que nos garantice con todos esos principios que mencionaba al comienzo del programa: principio de igualdad ante la ley, el principio de seguridad jurídica, el principio de el nomen juris, la nominación, el nombre de la ley que se ajuste a las jerarquías y funciones, principio de funcionalidad del funcionario público, el funcionario de la nación. El funcionario está a la nación y no la nación al funcionario. El funcionario a la función y no la función al funcionario. Principio de legalidad, principio de literalidad, por ejemplo, en la letra constitucional. El principio del orden jurídico, de la jerarquía de normas, el principio del límite de los poderes. Todo eso lo tenés garantizado en la Constitución, en nuestro caso, en nuestro país de la República Oriental del Uruguay. Nunca más terrorismo de Estado, la consigna que primó entre los blancos, impulsada por los jóvenes. ¿Se dan cuenta la brutal ignorancia y la violencia que conlleva todo esto de esta ley que establece que hubo terrorismo de Estado? Porque ¿qué sucede cuando tenés una ley que dice que hubo terrorismo de Estado? Cuando le haces decir al Estado que fue terrorista, se va a instalar en los planes de estudio, en los contenidos de estudio. Vas a tener docentes en historia, en derecho, en sociología, en ciencias políticas, en la filosofía de la historia. Vas a tener docentes adoctrinados y adoctrinadores que van generación tras generación a irradiar esta mentira. Por lo tanto, se crea una gran usina generadora de una determinada mentalidad política y de percepción de la historia. Pero la historia no hay que percibirla, hay que conocerla. La historia no es memoria, la historia es el conocimiento sistemático de los datos objetivos que van quedando a través de un sinnúmero de documentos, y máxime en estos tiempos, donde hay documentación fílmica, sonora, audiovisual, inclusive en formatos digitales, por supuesto documentación por escrito, documentos escritos, pruebas, cartas, testimonios, documentos oficiales, documentos públicos, documentos privados. Hay de todo y eso es tarea de investigación. Hay que investigar la historia, tarea de investigación de historiadores profesionales, de periodistas profesionales, de historiadores del derecho profesionales, de juristas profesionales. Entonces, nos dice esta nota del Observador, firmada por Leonardo Pereira: el directorio del Partido Nacional debatió acerca de si la consigna del 20 de mayo debía aludir al terrorismo de Estado o solo al terrorismo. Qué hipocresía la del directorio del Partido Nacional, cuando sabe perfectamente que tenemos una ley que formula, que promulga que hubo terrorismo de Estado y que da lugar a que otra ley promulgue una fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad. Si no, no tendríamos una fiscalía que esté dedicada a la investigación y a la acusación de crímenes de lesa humanidad ilegalmente, inconstitucionalmente, hacia el pasado, violándose la inderogabilidad de una ley como la ley de caducidad,
se la derogó violando la inderogabilidad de la extinción de esos procesos. Ese es un modo excepcional de extinguir los juicios, una ley de naturaleza procesal, donde se ejerció un derecho potestativo de parte del Estado uruguayo, como lo hizo también con la ley de amnistía. Son leyes que no se pueden derogar y derogaron una de esas dos leyes. Qué curioso, ¿no? Que la balanza para un lado se inclina para un lado. Reparaciones patrimoniales, indemnizaciones, pensiones vitalicias para terroristas, pensiones heredables, violando el principio también de la no transmisibilidad de los derechos personalísimos, como una pensión, por ejemplo, vitalicia por damnificación, por enfermedad, como lo es una jubilación, una pensión, solo transmisible al cónyuge causaviente superstite, al que queda sobreviviendo al otro, nada más, pero no se transmite como herencia. En cambio, sí, el PICNT, Fuerza Armada del Partido Comunista del Uruguay, pretende, por una vía plebiscitaria, atentatoria para con la Constitución, contra la Constitución de la República, que atenta contra la nación, contra la propiedad privada, contra la actividad privada legítima del sector financiero y de 1.600.000 ahorristas uruguayos, ahí sí pretenden robarle las pensiones, las pensiones vitalicias que son producto de sus ahorros invertidos en fondos de inversión que capitalizan los ahorros y los convierten en propiedad privada, violando la seguridad jurídica de los derechos adquiridos y el derecho subjetivo inviolable de la propiedad privada. Vaya que tiene poder el Partido Comunista, que hace lo que quiere con total impunidad. Eso no les escandaliza a los jóvenes del Partido Nacional, eso no les tiene preocupados y al directorio del Partido Nacional no le preocupa este tema, que podría haber sido frenado con recursos electorales por plantear que no es de recibo el contenido de este plebiscito, que es atentatorio de la Constitución de la República, que es la comisión de un delito de lesa nación, porque viola los principios más claros, los principios sustanciales de la Constitución que le dan razón de ser a nuestro Estado, que dan razón de ser a nuestro Estado de Derecho, que son el fundamento de nuestra nación y que recogen principios que obedecen a los derechos subjetivos e inviolables como el de propiedad. El derecho de propiedad es un derecho inviolable, artículo 32, artículo 7, artículo 36, toda actividad legítima es otro derecho inviolable, inalienable, que debe ser protegido por nuestro orden jurídico. Sin embargo, el PCNT pretende violar directamente los principios constitucionales y así la seguridad jurídica de esos derechos subjetivos inviolables y de los derechos adquiridos, que es lo que se fue capitalizando, ganando, integrándose eso al patrimonio personal, que a su vez es materia heredable. Ahí sí, no pasa nada, que se robe todo eso de los que trabajan, pagan los impuestos, se levantan temprano, laburan todos los días, que le están aportando al país a través de 25, 30, 35 años de trabajo, 40 años de trabajo, ahí no pasa nada, ahí se puede robar, como se le roba a los jubilados con el impuesto a la jubilación. Pero sin embargo, los terroristas contra el Estado cobran pensiones graciables, vitalicias de $2.000 por mes y que son heredables incluso, se transmiten hereditariamente. ¿Cómo es? ¿Eso qué pasa ahí? ¿No es violencia todo eso? La ley de amnistía sigue vigente, la de caducidad no, la hicieron caer, creando una Fiscalía de Lesa Humanidad que es una aberración jurídica, no tiene ningún sustento jurídico. La teoría de los dos demonios, que postula que los militares, pero también la guerrilla de los Tupamaros, bueno, la guerrilla de los Tupamaros, a través de sus acciones, fueron los responsables del golpe de Estado de 1973, sobrevoló este lunes en la sesión del directorio del Partido Nacional, donde finalmente primó la propuesta de los jóvenes blancos. Acá no hay ninguna teoría de los dos demonios, Leonardo Pereira. Acá es muy claro el contexto de Guerra Fría, los embates contra el Estado, la agresión contra el Estado, cumpliéndose la hipótesis del artículo 31 de la Constitución, grupos armados que atentaban contra las instituciones democráticas, y por lo tanto eso tuvo que ser sofocado, tuvo que ser paralizado, porque si no, corría peligro la soberanía de nuestra nación, de nuestro Estado.
de nuestro Estado de Derecho, como lo está corriendo ahora. Está en gravísimo peligro. No hay ninguna teoría de los dos demonios. Además, no se trató solo de grupos guerrilleros tupamaros. Primero que no son solo grupos guerrilleros, son grupos terroristas armados que hicieron la estrategia de la guerra de guerrillas. Y no solo fueron tupamaros, un montón de movimientos de terroristas que apelaron a esa estructura y esa estrategia de la guerra de guerrillas. Y luego hubo un golpe de Estado en el año 1973 a través de la Ley de Seguridad del Estado, promulgada por la Asamblea General en plena democracia. No lo determinó la clase militar esto, fue convocada, exhortada por la clase política para que se hiciera cargo del mando del país como un régimen de excepción, como un estado de excepción. A ver si se entiende de una vez por todas, Leonardo Pereira. Y a ustedes, los jóvenes blancos, que se salieron con la suya, no, están perdiendo como en la guerra, porque están embobados, adoctrinados y están jugándole el juego al Partido Comunista. La discusión versó acerca de la marcha que todos los 20 de mayo se realiza en reclamo por saber dónde están los desaparecidos. Van a seguir reclamando años porque no hay más. Siguen reclamando. 197 la lista. La lista oficial, que fue la lista reconocida por Asamblea General, que fueron comisiones, la Comisión para la Paz, que se integró por distintas comisiones y se le llamó la Comisión Nacional para la Paz en el gobierno del doctor Jorge Valle, fue integrada por todos los partidos, Partido Nacional, Partido Colorado, por el Frente Amplio, por el PIT-CNT, por ACEP-FEU, por un montón de organizaciones sociales, por la organización de familiares de los desaparecidos, y en el 2003 se laudó todo lo investigado con una lista oficial de 32 desaparecidos, de los cuales algunos no desaparecieron acá en el Uruguay. Esa es la lista que hay, no hay otra lista, es la única lista que hay. Lo demás es todo run run, es un relato, es instalar una retórica política. Se hablaba de 280, se habían hecho 280 denuncias, se hablaba de más incluso, y después quedaron en 197. Ahora insisten con 197, una lista de 197. No hay manera de comprobar eso, porque es simplemente instalar datos en una retórica política que no tiene manera de comprobarse y no se va a encontrar más nada, porque no hubo más nada, porque no hubo un plan terrorista sistemático de exterminio y desaparición de personas, como pasó en la Alemania nazi o en la Rusia soviética de Stalin. A ver si entienden los jóvenes blancos que los jóvenes comunistas de la Unión de Juventudes Comunistas y todos los integrantes del Partido Comunista del Uruguay, como del Partido Comunista Revolucionario y todas las organizaciones revolucionarias marxistas-leninistas, avalan lo que pasó en la Unión Soviética, con los pogroms y los famosos campos de concentración, los gulags, donde se exterminaron sistemáticamente más de 70 millones de compatriotas de parte del propio régimen ruso soviético. ¿Qué pasa con los campos de concentración de Cuba, de Venezuela, de Corea del Norte, de la teocracia de Irán? ¿Qué pasa con la cantidad de muertos disidentes del régimen de Putin? ¿No les preocupa eso? Pero siguen con las marchas del silencio cada 20 de mayo planteando un no sé qué de una mentira de mitológicos desaparecidos. ¿Pero por qué sucede esto? Porque tenemos aplicada la violencia desde el Estado, ahora sí es un Estado mentiroso, violento, tiránico, que nos dice a través de una ley que hubo terrorismo de Estado. Y este gobierno no la sacó, por el contrario, discute el directorio del Partido Nacional con los jóvenes blancos y le conceden razones a los jóvenes blancos de seguir en esta lucha. ¿Qué dice Laura Raffo al respecto, candidato dentro del Partido Nacional en la interna? Y que hay que seguir en esta lucha por los desaparecidos y a su vez por la lucha de mayores conquistas respecto a las diferencias de género, a la sociedad de perspectiva de género. Estamos en el horno. Es decir, estamos con gente que ha debilitado totalmente y ha desnaturalizado la identidad política, histórica, doctrinaria de nuestros partidos fundacionales, criollos nacionales, los partidos que fundaron la patria.
están desnaturalizados, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado, porque los han izquierdizado y se han volcado inclusive no hacia la socialdemocracia humanista o humanística, o más o menos con rasgos hasta liberalotes, sino que directamente van hacia la doctrina marxista, la sociedad de la diversidad, las perspectivas de género, la sociedad inclusiva, leyes de paridad, y a su vez seguir en esta lucha haciendo más esfuerzos por encontrar a los desaparecidos, propugnando por una sociedad pacífica y justa. Esto de pacífico no tiene nada. Provoca violencia todo el tiempo porque se instaló la mentira oficialmente y ustedes militan por una mentira oficial. Ese es el problema que estamos teniendo en este país. Pero hasta que no lo puedan entender o lo quieran entender, porque seguramente no lo quieren entender, porque acá ahora hay lobbies creados, intereses económico-políticos, hay fundamentos económicos que sustentan estos movimientos políticos por dentro de los partidos tradicionales o fundacionales, es complicadísimo, es muy complicado. Fíjense, ¿qué tiene esto de pacífico? A ver, ¿qué puede tener esto de pacífico? Creemos que un policía o un militar no es un vecino más, ni un hombre o una mujer de nuestra clase. ¿Qué tiene de pacífico esto, Laura Raffo? ¿Qué tiene de pacífico esto, jóvenes blancos? A ver, directorio del Partido Nacional, ¿qué tiene de pacífico? De acuerdo a la proclama que hacen, inclusive por una sociedad pacífica, el esfuerzo por pacificar de esta manera. A ver si encuentro por acá ese mensaje, cuando dicen: este concepto es el que recogió la pancarta que fue colgada en la sede de la calle Juan Carlos Gómez. Nunca más terrorismo de Estado. Fíjense, fíjense, en los balcones de la sede del Partido Nacional. En los balcones de la sede del Partido Nacional, hablando de terrorismo de Estado, haciéndose eco de esta ley que formula el terrorismo de Estado. Ese concepto es el que recogió la pancarta que fue colgada en la sede de la calle Juan Carlos Gómez, nunca más terrorismo de Estado, y una declaración donde el Partido Nacional, no estamos hablando del Partido Comunista, estamos hablando del Partido Nacional, no estamos hablando del Frente Amplio acá, no estamos hablando del PCNT, Partido Nacional, y una declaración donde el partido reafirma su compromiso con la memoria, verdad y justicia, organización internacional diseminada por todo nuestro continente y también en España, que es un producto doctrinario del Foro de San Pablo. Las organizaciones sociales, las ONGs y muy particularmente, por ejemplo, las organizaciones sociales por memoria, verdad y justicia. No es casualidad que se llame igual en Argentina, en Chile, en Perú, en Paraguay, en todos lados es lo mismo. Organización por la memoria, verdad y justicia. Y reivindicamos el esfuerzo por por encontrar a todos aquellos compatriotas que nunca volvieron a sus hogares, haciéndose eco de una mentira. Es increíble, ¿no? Increíble. Y a su vez, antes se dice, en ese episodio hicieron pie los jóvenes de la Juventud Nacionalista, pertenecientes al sector Por la Patria, Santiago Gutiérrez y Martín Moraes. Sí, Por la Patria está, el sector de Wilson también está, que lidera el senador Jorge Gandini. Así que después no nos vengan a decir mentiras. Gandini también está comprometido con todo esto, para argumentar que en esta oportunidad la consigna no debería condenar al terrorismo en general, en referencia a militares y tupamaros, como licuace, qué delicuescencia, qué cosa tan de lo políticamente correcto, pilatuno, me lavo las manos y no respondo a la verdad histórica. No, ¿qué tiene que ver acá de no agredir a tupamaros y militares? No, no, acá se trata de que hubo grupos terroristas contra el Estado y se tuvo que sofocar ese terrorismo contra el Estado. Déjense de embromar con esta mentira. Cómplices de la gran mentira que se insemina luego en las aulas hacia los estudiantes en las escuelas, en los liceos, y te perdiste en la bruma del marxismo porque no tenés más formación de ciudadanía republicana, democrática, nacional, con sentimiento nacional, con identidad de nación. No tenemos más eso, porque todo esto es una internacional comunista, de la cual ustedes son cómplices. Bueno, estos movimientos están planteando entonces que nunca más terrorismo de Estado y por una sociedad que apele a la paz. ¿Así vas a apelar a la paz? ¿Estás cómplice de esto, Gandini?
Su función no es otra que la represión y el cuidado de la propiedad en desmedro de los y las oprimidas, lenguaje inclusivo además. ¿Es necesario desnaturalizar la idea de que son parte del pueblo? ¿Cómo admitir entre las organizaciones del pueblo a quienes se encargan de castigarlo? Todos estos disparates a fortalecer la lucha por el desmantelamiento de todos los aparatos represivos, el peor aparato que tenemos hoy, digamos, asquerosamente ilegal, inconstitucional, que protege al delito organizado, que es un cui prodest, como les explico siempre, es una organización criminal para cubrir el crimen, es la Fiscalía General de la Nación y es el procedimiento fiscal acusatorio que viola a las garantías del debido proceso de acuerdo a los artículos 15 al 23 de la Constitución de la República, que viola abierta y groseramente todo ese articulado. Pero con esta asquerosidad ideológica vamos a salir adelante. Y con esto ustedes piden el voto, como que van a hacer algo muy distinto a lo que pueda hacer un gobierno comunista del Frente Amplio. Todo esto es comunismo puro al servicio de las organizaciones comunistas que nos están cobrando mucha guita y que ya estamos gastando 600 millones de dólares. Y dale que va. Es triste esto que está pasando en el Uruguay, ¿eh? A mí, la verdad que esto no me alegra para nada y tampoco me alegra ser el emisario de malas noticias. Fíjense, a ver si encuentro, miren esto, carajo, no hay más ley que la de abajo, solo la ley del pobre, al pobre abriga. Esto es una proclama típicamente comunista, lucha de clases. No hay milico bueno, condena social. ¿Y qué se piensan estos descerebrados? Que en un régimen comunista como el de Cuba, el de Venezuela, en un régimen comunista como el que plantea el Foro de San Pablo, con ese socialismo del siglo XXI, ¿no van a haber milicos? ¿No va a haber policía? ¿Piensan estos descerebrados, adoctrinados por estos delincuentes políticos, que no obedecen a la verdad histórica, que no van a haber militares, no van a haber policías en un régimen comunista, en un régimen socialista más hacia el comunismo? Por el contrario, van a ser sistemáticamente represores, porque va a existir la policía del pensamiento, como pasa siempre en un régimen totalitario. La policía del pensamiento, los gendarmes del pensamiento, te van a militarizar tu vida. Además te van a quitar la propiedad privada, por lo tanto vos vas a perder libertades. No sos dueño y señor de tu vida, porque ya al no tener propiedad privada, vos no sos dueño de tu dinero, de tus inmuebles, de cuentas bancarias que puedas tener, de comprarte lo que quieras, porque ahora es el Estado que te va a organizar los recursos económicos. ¿Te parece que eso es lindo, es bueno, eso es más libre? ¿Y ahí no van a haber policías y militares represores? Sí, claro que van a haber, y van a ser sistemáticamente represores. Y contra este modelo que te estoy explicando es contra el cual se luchó en aquellos años del contexto de Guerra Fría con estos terroristas que atentaban contra la población civil, que mataron a inocentes, que torturaron, que privaron de libertad, secuestraron, extorsionaron, robaron, como robaron todas las joyas de los Mailos, robaron bancos, inclusive se mataron entre ellos por haberse quedado con esa guita. Entonces, todo eso obedece a un proceso histórico que hay que conocer muy bien y leer realmente a los historiadores, a los periodistas, a los juristas que saben de esto, investigaron científicamente y no comerse la pastilla de un relato que está al servicio de una gran industria ideológica, política, que hace mucho dinero con todo esto, pero de la cual es cómplice, orgánicamente cómplice, el Partido Nacional, manifestándose de esta manera y con sus juventudes representando a todos los movimientos del Partido Nacional y un directorio que negoció esa postura de los jóvenes del Partido Nacional. Complicadísimo, ¿verdad? El panorama de la República Oriental del Uruguay como tal, como república, como democracia representativa, como amigos, como apasionados amantes de nuestra nación y como amigos de nuestra libertad, como amigos incluso y como compatriotas de la propiedad privada de cada quien como un derecho igual para todos y que solo somos distintos en nuestros talentos y virtudes, en nuestras capacidades de trabajo, en nuestras capacidades profesionales, científicas, artísticas. Pero eso no lo reconoce este tipo, este modelo que reivindica desaparecidos
que eran terroristas que luchaban para instalar el modelo soviético en nuestro país. Impresionante, pero hasta que no se ajusten todos los puntos sobre las IES, hasta que no se haga un verdadero repaso de la historia verdadera de nuestro país, repito, la historia institucional, la historia política de nuestro país, en ese contexto universal, además de la historia universal contemporánea, no estamos entendiendo nada y somos una especie de sociedad, ya no nación, una sociedad muy desorientada porque está viviendo la violenta ignorancia de una ideología totalitaria. Nos vemos mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chau.